Dochicop, cu deporte. Miles di fanatici di Chicago Cubs tenen Ronnie allí en la tribuna de Angel Stadium con hopi optimista para mirar joven talentoso di Cubs de la juega inaugural contra Angel. Y Carrieta estaba grande un día más, permitiendo solamente 2 hits en 7 innings, que él domina el bateador de Angel para Cubs gana para blanqueo de 9-0. Y fin de semana tuvo lugar seminar de karate con el sensei de Venezuela. A escola de karate estava invitada para tomar parte no seminário organizado por Tamasi Chocotán. O sensei de Venezuela, Rubén Salcedo Kende, aloga vários bons resultados em competência mundial. El seminário, ¿cómo se es mucho nada? Bueno, lo importante en el comité de niños es enseñarles principalmente movimientos de defensa, que es lo más importante dentro del combate. Y sobre todo las reglas de esa categoría infantil donde no se permite golpes a la cara, solamente a un nivel medio, por tratarse de niños y hasta juvenil. Estamos haciendo un trabajo, si se quiere, de desarrollo, como lo está haciendo aquí en Aruba el sensei Luis Acalona, que es un trabajo de desarrollo de karate muy minucioso, muy importante para llegar a un tope dentro de un lapso de tiempo, un breve lapso, para comenzar a producir en Aruba desde ya karatecas de alto rendimiento. Estamos empezando con los pequeños, que es el futuro de Aruba. Allí tiene que empezar, ¿no? Ahí es más importante. El sensei tiene un buen trabajo ya realizado acá y esperemos que en breves momentos, en breve tiempo, ya esté sacando los resultados necesarios que necesita Aruba en las artes marciales. ¿Va a ser un programa para los adultos también y los otros senseis de cualquier otra escuela? Sí, aquí hay concentrado varias escuelas, 5 escuelas, que maneja el sensei Escalona y las escuelas invitadas. Y sí, vamos a trabajar con los adultos, con los juveniles y adultos, porque de ellos también, para ellos también es el seminario de combate que vamos a realizar de manera más minuciosa, más intensa en los próximos meses venideros, infantil, juvenil y adulto. Pasando toda su experiencia. Y bueno, dando mi granito de arena acá en la isla, es importante, me siento halagado con la invitación. Para mí es importante tener este roce con los atletas y karatecas de Aruba y dando mi aporte humilde acá con las artes marciales. Eso. Sensei Salcedo tiene una experiencia enorme, o sea, ha participado en 5 mundiales de karate, fue campeón de Europa, fue campeón de América, campeón de Venezuela, está de vacaciones en Aruba y entonces quisimos aprovechar esta bonita experiencia con él para que nos deje un bonito recuerdo a los niños, a los juveniles, a los adultos. Y claro, esta invitación que nos hace el sensei Rubén es para todo el karate de Aruba, no solamente para Tamachi Aruba, sino para toda la organización Ryubukai, que nos ha colaborado en todo. Y es la idea, o sea, en este momento, a la hora de hacer un seminario, estamos hablando de un solo karate, el karate de Aruba. Porque nosotros estamos aquí en Aruba trabajando en beneficio del todo el karate de Aruba para que algún día Aruba tenga una buena representación olímpica y que a futuro, bueno, tenemos que preparar quiénes van a ser los futuros maestros del karate de Aruba. Seguro que sí, y quiénes van a ser los campeones también. Los campeones, ya tenemos buenos campeones. En el mes de febrero llevamos una delegación a Punto Fijo, un evento nacional de Venezuela, y obtuvimos buenos resultados. La semana pasada estuvo el atleta Robert Silva, perteneciente a la organización Tamachi, estuvo en Las Vegas y trajo medalla de oro en comité. Y la organización Ryubukai de Aruba estuvo con una delegación de atletas en el Open de Nueva York, también trajeron buenos resultados y entonces quiere decir que estamos viendo los frutos del trabajo que está haciendo la Ryubukai y la organización Tamachi de Aruba. Y Aruba vean que Banco Olímpico está recortado que falta solamente 122 días para apertura de Juegos Olímpicos.
Y Corazón para Deporte, 2016 da tarde. Tiaran noche esta mañana, dia 6 de abril, para 8h30 da noite. Nosso primeiro invitado é Candy Burnett, ex-futbolista de Estrela, Seleção de Aruba e de Andia. Danke na Valero Fuels, Guardian Group FAT, Top Car NV, Romar Trading, Aruba Muffler and Service Center, na primavera, para não aporte para o programa Corazón para Deporte 26. E também na nosso colaborador, Ursula Arens. Francine. Amanhã, Cava? Amanhã Clape. está. Clape. E por si acaso, se ainda não por falhar, amanhã tem repetição também. Já domingo, 2h30 dia. 2h30. 2h30, sim.